Estamos grabando. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días a todas, a todos los que nos acompañan hoy en este primero de 5 módulos de nuestro curso Más allá del potencial, retos técnicos en la integración de renovables, un esfuerzo que viene desde la Organización Latinoamericana de Energía, la Iniciativa Internacional para el Clima IKI del Gobierno de Alemania y la valiosa colaboración de la Academia a través de la Universidad Tecnológica de Pereira, aliado estratégico de esta organización. Sabemos que en estos últimos años la energía solar y la eólica han crecido de manera acelerada en nuestra región, presentándose como una gran promesa para poder enfrentar esta crisis climática y poder reducir también la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, sabemos también que a medida que aumenta esta participación en las redes eléctricas, también emergen diferentes retos técnicos que pocas veces se pueden discutir fuera de un ámbito especializado. Tenemos consultas como cómo mantener la estabilidad de la red cuando el viento deja de soplar, o también tenemos consultas como qué sucede en las horas máximas de generación solar cuando la demanda no nos acompaña, o hasta qué punto las redes actuales que tenemos no pueden absorber esta energía renovable sin transformaciones profundas en su infraestructura. Y en este curso vamos a buscar responder estas preguntas, estas consultas, desde una mirada más clara, desde una mirada accesible, ¿no? Y el objetivo es mostrar también otra cara de la energía limpia, explicando un poco de una manera más sencilla cuáles son las principales limitaciones técnicas de la integración de renovables y cómo la ingeniería, la innovación y la planificación buscan superarlas. La motivación es sumamente sencilla, ¿no? Es poder comprender que la transición energética no es un camino lineal, ni exento de dificultades, ¿no? Es conocer estas limitaciones y que no solo nos permite valorar también estos avances, sino que también entender los diferentes desafíos que como sociedad debemos afrontar para poder lograr este futuro energético sostenible. Desde OLADE nosotros reiteramos el compromiso de poder apoyar a nuestros países miembros, fortaleciendo sus capacidades, también formando académicamente con diferentes aliados estratégicos desde la academia y desde otros ámbitos, ¿no? Y aportándoles también en diferentes estudios, en notas técnicas y demás herramientas que tenemos desde OLADE que puedan aportarles en su crecimiento. Y les invitamos también a seguirnos en nuestra plataforma de capacitación energética virtual, la CAPE Black, en donde todos y todas se inscribieron, para que ustedes puedan ver también esta oferta gratuita que tenemos para ustedes, ¿no? En diferentes áreas temáticas. Sin más, antes de continuar nuestro curso y de dar inicio, vamos a dar la palabra al secretario ejecutivo de OLADE, Andrés Rebolledo, para las palabras de bienvenida. Adelante, Andrés. Bueno, muchas gracias, Gloria. Buenos días, saludos a todos, a todas. Muy breve, yo quisiera destacar dos o tres elementos que me parecen importantes, significativos de este curso, pero particularmente además de nuestro esfuerzo permanente que hemos venido haciendo para capacitar, para formar, para diseminar conocimiento en la región como un eje muy sustantivo que hemos, como digo, venido desarrollando durante estos 2 años. Gloria lo mencionaba. Hemos hecho ya muchos cursos gratuitos. Este es uno más de una serie de cursos muy importantes. Los invitamos nuevamente y reitero esa convocatoria que hace Gloria, a que nos sigan, a que vean en nuestras redes y que tenemos allí, la verdad, hacia el 26, ya que estamos ahí hacia finales de año, un portfolio de cursos muy interesantes que tienen todo que ver con lo que está sucediendo en la agenda energética mundial y regional. Y en ese sentido, una idea solamente respecto a este particular curso, creo que llega en un momento preciso. Me parece la temática sumamente pertinente cuando hay incluso voces que hoy día plantean en la región y en el mundo, pero en la región que vivimos nosotros el día a día, con mayor fuerza, lo vivimos justamente en nuestros países con los suministros eléctricos que a veces tienen complicaciones, etcétera, y en un periodo de transformación. Como digo, hay voces que dicen que estaríamos llegando a una segunda etapa de penetración de energías renovables. Habría una primera etapa que fue probablemente
con las comillas del caso, la más fácil, la que permitió generar grados de competitividad, pero que hoy día esto ha provocado una transformación, o está provocando más bien, una transformación en los mercados eléctricos que requiere abordar desafíos de otro orden desde la administración del sistema, desde lo tecnológico, desde lo regulatorio, a propósito de la alta penetración de energías renovables. En nuestra región ya es un 20% aproximadamente. Hay países que ese valor es mucho más alto, y por lo tanto requiere abordar este desafío de lo que uno pudiera, como digo, describir como una nueva generación de desafíos a propósito de este nuevo panorama y semblante de nuestros mercados eléctricos en general. Obviamente esto tiene particularidades nacionales. En nuestro país es una de las grandes riquezas que tiene en las regiones, que son muy diversos y que las tecnologías que protagonizan el desarrollo tecnológico son diversas también. La eólica en Uruguay, la solar en Chile, la hidro en Paraguay, etcétera. Eh, y por lo tanto requiere conversar, requiere debatir sobre cómo abordar esta, llamemos, nueva fase con estos nuevos desafíos, ¿no? Y eso quiere decir que hay que hablar, entre otras cosas, no solo de la oferta, no solo de la generación, sino que mucho hay que hablar también hoy día y resolver asuntos en cómo se transporta toda esta electricidad. Y ahí están los desafíos en los distintos segmentos, desde la transmisión y, por cierto, la distribución, etcétera. ¿No? Todos temas que esboza Gloria en su introducción y que serán parte de esta conversación. Me parece, en consecuencia, que eh, debatir sobre esto y tener un curso sobre esta materia es en el momento preciso. Agradezco a la Universidad Tecnológica de Pereira, con quienes tenemos además otra alianza desde el punto de vista de trabajar en este tema, ¿no? Las renovables y la práctica, los alumnos, el laboratorio, etcétera. Les agradezco a Juan, Alejandro, que hoy día nos acompañan, y algunos otros colegas que estén ahí, si se me quedan, hay muchos cuadritos abiertos con pantalla. Pero creo que la alianza y la construcción se hace así, colectivamente. Nosotros, un organismo internacional, 27 países, y las universidades que están radicadas en esos países. Así que muchas gracias por acompañarnos, y que ojalá que puedan aprovechar y disfrutar este curso y este particular secuencia, que serán 5, entiendo yo, cursos durante los siguientes días. Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias, secretario. Solamente respondiendo una preguntita del chat, estamos transmitiendo desde la Casa de la Energía para América Latina y el Caribe, desde la sede de la Secretaría Permanente de OLADE en Quito, Ecuador, que hicieron esa consulta desde el chat. Así que ahí les contamos que estamos desde acá, desde un Quito frío hoy. Bueno, y gracias, Andrés. Y efectivamente el objetivo es comprender estas principales limitaciones técnicas de la integración en energías renovables, ¿no? En los sistemas eléctricos, explicadas de una manera, como les dije antes, de una manera sencilla, de una manera accesible, y con el fin de que ustedes, los participantes y las participantes, más de 245 que tenemos hoy, aquí puedan reconocer estos retos actuales en la transición energética y puedan valorar también las soluciones tecnológicas que nos permitirán, ¿no? Avanzar hacia un sistema sostenible y a un sistema confiable. A continuación le voy a dar la palabra a Alejandro Garcés, quien es profesor titular del programa de Ingeniería Eléctrica, un aliado de nosotros en OLADE, desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Él es doctor en Ingeniería de la Universidad de Noruega y de Ciencia, perdón, y Tecnología. Es miembro senior también de la IEEE y es editor asociado de las revistas de la IEEE también. Ha sido becario de George Foster, de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Y sus temas de investigación también están relacionados con optimización de la matemática, de la dinámica de sistemas, con aplicaciones en sistemas eléctricos, incluyendo, obviamente, las energías renovables y la transmisión. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros, y te doy la palabra para que puedas darles la bienvenida a este curso. Muchas gracias, Gloria. Quiero pues aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a este curso. Este es, como lo mencionábamos antes, un convenio entre OLADE, ETRELA y la Iniciativa Alemana para el Cambio Climático, IKI.
Nosotros en la Universidad Tecnológica de Pereira, desde Colombia, como aliados estratégicos de esta iniciativa, esperamos que este curso sea de utilidad para contarles un poco los retos asociados a la integración de estas energías renovables. También desde nuestros grupos de investigación, CAFE, que es Campos Electromagnéticos y Fenómenos Energéticos, e IC3, que son los dos grupos de investigación que dentro de la universidad estudiamos estos problemas específicos de la integración de las energías renovables. Y nuestra idea con este curso es que queden al menos tres elementos pues, básicos. El primero es, más allá de pensar en la transición energética justa, también pensar en la transición energética posible, entender esas limitaciones y hasta dónde podemos llegar con esa transición energética, porque la red impone algunas restricciones que tenemos que entender para poder ir hacia esa transición energética. El segundo aspecto es que hay algunos elementos tecnológicos que nos pueden hacer que esas limitaciones se puedan solventar, que podamos incluso incluir más y más energía renovable, pero es muy importante entender esas tecnologías que nos van a facilitar o nos van a permitir esa integración masiva de fuentes de energía renovable. Y el tercer aspecto que creo que es el más importante desde el punto de vista de la academia es la necesidad de hacer investigación a nivel latinoamericano para afrontar estos retos. No podemos esperar a que Europa y Estados Unidos hagan investigación, la empaqueten en productos y nos la vendan a nosotros mucho más costosa, sino que nosotros mismos como latinoamericanos debemos generar investigación para afrontar esos retos que en algunos aspectos son similares a los que se enfrentan Europa y Estados Unidos, en otros aspectos son diferentes. Nosotros tenemos algunas ventajas, tenemos hidroeléctrica, por ejemplo, en el caso de Colombia, y esos son aspectos que son diferentes a los retos pues, a los que se enfrenta Europa, por ejemplo. Entonces, debemos hacer investigación a nivel latinoamericano y para eso pues estamos las universidades y los grupos de investigación para apoyar en ese proceso y contribuir pues con esta transición energética. Básicamente eso es lo que quería contarles y ya entonces le dejo la palabra al profesor Juan José. Gracias, Alejandro. Vamos a presentar al profesor Juan José Mora Flores, quien es profesor titular del programa de Ingeniería Eléctrica, doctor en Ingeniería de la Universidad de Girona en España, director también del grupo de investigación ICE3, y sus temas de investigación también están relacionados con la ubicación de fallas en el sistema de distribución, de protecciones avanzadas para las redes y para las microredes. Él va a instruirnos en el módulo 1, que es el módulo de transmisión y distribución, y en este módulo se va a explorar las diferentes dificultades técnicas asociadas que tenemos a la transmisión, a estudios de congestión y a tecnologías para solución de estos problemas. Muchísimas gracias, Juan José, por estar con nosotros hoy y el espacio es tuyo. Bueno, muchísimas gracias a Andrés, muchas gracias por su dirección de la Olada y por permitirnos pues, participar, a Gloria pues, por organizar todo esto y estar pendiente siempre de los detalles. Y muchas gracias, profesor Alejandro, por hacer la presentación inicial. Voy a compartir las diapositivas. Por favor, ustedes me confirman si se están viendo esas diapositivas. Voy a presentar. Sí, sí, se ve. Básicamente, sí, la puede poner en modo completo. En modo completo. Pantalla completa, sí. Configuración. A ver. ¿Cómo la coloco en pantalla completa? No, peor. ¿Dónde la coloco? Vamos a ver sus notas. Si puede poner en configuración de visualización en la parte superior. Configuración de visualización. Tengo solamente duplicar. Y, Y mostrar la poderle barra de cambiar tareas. entre lista de moderador.
Vista de moderador. En la que En estaba las Juan José. opciones que le salieron, sí. En la que está ahí, en la primera. La Sí, primera aquí, opción. ajá, Ah, perfecto. ya. Ya está. Ahí está, Súper, se mira perfecto. Ya perfecto. está. Muchísimas gracias. A ver, espere, luego voy a tratar de colocar. Estoy buscando. Ah, acá lo tengo. Listo. La pluma. Bueno, bien. Entonces, a ver, vamos a disminuir por acá esto. Y bueno, ya no sé qué hacer con esta parte. Coloquémosla por acá. ¿Me siguen oyendo? Sí, Hola. sí, sí. Sí, perfecto. Escuchamos perfecto. Bueno, entonces ya estoy por acá. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Veo que hay una cantidad importante de asistentes. Entonces, como lo comentaba Gloria, Andrés y el profesor Alejandro, pues vamos a hablar de las limitaciones técnicas de la integración de energía renovable en sistemas eléctricos, en la parte un poco de sistema, que es la parte de transmisión y distribución. Voy a abordar varios temas y voy a tratar de hacer una explicación sencilla. Por tal modo va a ser una explicación general que seguramente se podrá desarrollar luego en las siguientes intervenciones dentro de una semana. Los otros profesores pues van a comentar otras cosas, pero pues a partir de aquí vamos a comenzar a avanzar con algunas temáticas importantes. Bueno, entonces, bueno, entonces aquí en esto, pues inicialmente nos gusta siempre comenzar un poco aquí con el mapa de Latinoamérica aquí abajo, y en la parte superior izquierda pues está Colombia, que está ampliado acá este mapa, y en ese mapa de Colombia pues entonces tenemos un circulito por acá, que es la parte tal vez como centro-occidental, donde se encuentra la ciudad de Pereira. La ciudad de Pereira fue fundada en 1863 y estamos por acá en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Pereira, para situarlos, es una ciudad pues mediana, 482,000 habitantes, tiene 15 universidades y en total suman aproximadamente 350 programas académicos. Es conocida por ser una región donde se produce el mejor café del mundo, con disculpas ahí de los amigos de Honduras y de Costa Rica, que también los veo por ahí. Entonces, acá tenemos esa facilidad. Bueno, la Universidad Tecnológica de Pereira es la universidad más grande de la región, fue fundada en 1958. Acá se muestra un diagrama esquemático del campus. Tiene 52 hectáreas, acá no están las 52 hectáreas, el resto es por acá, que es un pulmón muy importante del cual pues los chicos, los estudiantes y nosotros los profesores y todos los que trabajamos acá, pues nos sentimos muy agradecidos porque respiramos un aire muy, muy puro. Alrededor de 20,000 estudiantes tiene la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, después de esa breve presentación, un poco de la región en la cual estamos, vamos a pasar un poco de los objetivos a los cuales pues nos vamos a enfrentar. Básicamente la idea de esta charla es más como abrir la discusión sobre una cantidad de temas que luego se tratarán con algún nivel de profundidad, pero básicamente es entender las limitaciones claves que hay en transmisión y distribución para la transición energética, conocer, por lo menos mencionar algunas soluciones tecnológicas y de planificación, e identificar algunas implicaciones regulatorias y de mercado. Entonces, el contenido son estos 6 puntos. El primero, pues vamos a entrar con una contextualización genérica sobre fuentes de energía no convencional, o mejor, energía renovable, implicaciones que tienen esas fuentes en los sistemas de transmisión, en los sistemas de distribución. Luego, algunas propuestas de solución. Simplemente lo que voy a hacer es esbozar esas propuestas de solución, un poco qué es y básicamente cómo se debería, o una guía gruesa de implementación. Y los responsables. Posteriormente hablaremos de algunos aspectos importantes a considerar en planeación, mercados y regulación, y finalmente algunas preguntas de cierre. Pienso que por la cantidad de personas que hay, yo creo que es mejor las preguntas al final, porque es un grupo importante de personas y sería difícil pues atender todas las preguntas. Entonces sugeriría que las preguntas al final, y tal vez si las quieren colocar en el chat, yo creo que Gloria nos puede ayudar guardando esas preguntas por ahí, y yo me comprometo a responderlas vía correo electrónico si me dejan la dirección de contacto. Bueno, entonces comencemos. Pues básicamente comenzamos con una definición.
transición energética. Entonces, la transición energética, pues, se ha definido de muchas maneras. Yo coloqué esta definición básicamente resaltando un poco que es una transformación de un sistema que se basaba en combustibles fósiles a un sistema que se basa en fuentes renovables, obviamente pensando en un sistema bajo en carbono, en un sistema eficiente, en un sistema resiliente, en un sistema en el cual, pues aparte de que haya energía renovable, pues también haya la posibilidad de almacenar, también haya la posibilidad de modernizar esas redes y modernizar todo el entorno de esas redes, porque recuerden que nosotros no tenemos solamente un elemento físico, sino también un elemento transaccional y una cantidad de regulaciones dependiendo del modelo que tengamos en cada uno de nuestros países. Básicamente, el objetivo grueso de esa transición energética es reducir emisiones, garantizar seguridad y acceso, que también es importante, hacerlo de forma justa. Algún profesor hablaba por ahí de justicia y pues básicamente lo entendemos de esa manera, tiene muchas aristas, pero lo entendemos así, y que sea viable, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a reconocer como transición energética, y dentro de ese mismo contexto, pues un poco hablemos de las características, un poco de esas fuentes renovables, o por qué pues nos traen a esta conversación, como lo decía Andrés inicialmente, en donde esbozaba un poco la necesidad de capacitarnos, de trabajar, como comentaba Gloria también en su introducción, de la necesidad de juntarnos, y como comentaba el profesor Alejandro, de desarrollar tecnología. Seguramente es porque hay oportunidades. Entonces, ¿dónde aparecen esas oportunidades? Pues las oportunidades aparecen porque estas fuentes renovables tienen características importantes. El energético primario, por ejemplo, acá, por mencionar solamente el viento, pues el energético primario tiene variabilidad, no siempre ventea con la misma velocidad, y pues a veces está presente, a veces no está presente, o sea, es variable e intermitente. Si es variable e intermitente, es muy difícil programar una cantidad de energía para mañana, para la otra semana, para el otro mes, asociada a un recurso que es difícil de predecir. La conexión se hace mediante elementos de electrónica de potencia. Per se no es un problema, pero sí es un cambio importante en lo que nosotros veníamos acostumbrados, que nuestras fuentes de generación eran conectadas mediante máquinas síncronas y que tenían unas características ya plenamente reconocidas, como por ejemplo un aporte importante de cortocircuito debido a la naturaleza de la dinámica de la máquina síncrona, mientras que esta, pues colocamos acá que hay un bajo aporte de la corriente de cortocircuito. Otra característica de esos sistemas anteriores era que tenían una inercia rotacional debido a la configuración mecánica de estos rotores de las grandes generadoras. Hoy día, pues tenemos unos elementos que se conectan a partir de electrónica de potencia, que podríamos emular alguna inercia y darle alguna inercia mediante el control. Pero bueno, ahí vamos a mirar luego que vamos a tener algunos inconvenientes, pues por la relación entre la inercia y un poco la energía. La respuesta dinámica, que es configurable, o sea que de todas maneras esas fuentes que están integradas mediante electrónica de potencia van a tener una respuesta que es configurable, y tenemos que conocer un poco cómo es ese control, o por lo menos las características más gruesas de ese control, para poder entender un poco esa dinámica, y que podría cambiar de una máquina a otra si el control es diferente. Después, pues obviamente hay generación distribuida. Seguramente vamos a tener unos grandes parques de generación eólicos o solares, como se tienen, por ejemplo, en Chile, en el norte de Chile, que conozco, pues una zona desértica, se tienen importantes parques solares, pero en general podríamos tener en diferentes zonas, entonces podríamos tener múltiples generadores en varias partes del sistema, y eso hace que haya muchas fuentes a lo largo de nuestros sistemas eléctricos. Después, pues como tienen una alta variabilidad, por no tener inercia o tener inercia reducida, o de pronto tener un ajuste, no un buen ajuste de inercia, pues entonces tenemos unos patrones de rampa, es decir, que tenemos unas variaciones que podrían ser fuertes en tensiones y en frecuencia. Luego hay una correlación espacial temporal, es decir, por ejemplo, que si nosotros tenemos dos centrales, voy a suponer solares, que están geográficamente cercanas, pues las dos están sometidas al mismo nivel de irradiancia solar, y por lo tanto, pues tal vez las dos disminuyan su capacidad de
de producción, cosa que no ocurriría, por ejemplo, si tuviésemos una central hidráulica y una central térmica relativamente cercanas. Las dos centrales, pues tal vez pues, el energético primario no depende uno del otro. Incluso si fuesen dos hidráulicas cercanas y corresponden a dos ríos diferentes, tal vez pudieran estar en cuencas diferentes y esas cuencas diferentes pudieran tener nivel de precipitaciones diferentes y entonces tal vez pudiésemos tener alguna con mayor nivel de embalse que otras. Pero acá hay una correlación espacial temporal. Es decir, que si en un sitio no está haciendo viento y hay una planta relativamente cercana geográficamente, pues también va a estar con las mismas condiciones. O sea, a eso se habla de la correlación. Como están integradas mediante convertidores electrónicos, pues esos convertidores electrónicos son unos switches, fundamentalmente unos switches digitales que podrían reconstruir una onda sinusoidal, que es a la que nosotros estamos acostumbrados con mejores o menores características, es decir, más parecida a una onda sinusoidal o no tan parecida a una onda sinusoidal. Y eso nos podría traer algunos problemas de calidad, sobre todo si no es muy parecida a la onda sinusoidal. Y limitaciones energéticas debido a que pues claramente no tenemos un reservorio de viento o un reservorio de sol. Entonces podríamos tener algunas limitaciones energéticas, que ya lo hablé un poco en el tema de la planeación, y también pues alguna capacidad limitada de entregar potencia. Entonces, esas son las características como gruesas de estas fuentes renovables y más o menos explicadas de una forma relativamente sencilla. Esas características tienen unas implicaciones en los sistemas de transmisión y en los sistemas de distribución. Voy a comenzar mencionando algunas de las implicaciones que tienen sobre los sistemas de transmisión. Entonces, comenzamos un poco acá con el aumento de la variación y la menor estabilidad de frecuencia. Acá simplemente yo voy a estar colocando algunas gráficas que luego pues coloco por acá de donde tomé la imagen. Las imágenes no son mías. Entonces, pues acá se presenta simplemente un disturbio y es característico que haya una gran variación desde un valor de frecuencia de operación, supongámoslo nominal, hasta un valor mínimo, un valor de nadir de frecuencia donde cae exageradamente. Hay unas rampas importantes. Entonces, pues el riesgo con estos sistemas es que al no tener tanta inercia, pues puede, y de pronto, dependiendo de las características del control, pues la caída de frecuencia se hace más rápida tras alguna perturbación, por ejemplo, la pérdida de una unidad grande, y podríamos tener algunos problemas de estabilidad de frecuencia. Hay estrategias de mitigación, como ya lo mencioné, pues estos convertidores mediante el control pueden emular un poco esa inercia mecánica de nuestros generadores síncronos y podríamos emular alguna cosa por ahí. Después el problema es energético. También podremos tener algunos otros elementos que implican inversión, como sistemas de baterías que rápidamente pueden entregar grandes cantidades de energía a la red, o condensadores síncronos, y pues en general dentro de las acciones normativas pues revisar algunos requisitos de frecuencia para pues estos elementos que se van a encontrar. Entonces, una primera implicación es la variación y la estabilidad de la frecuencia. Dado que tampoco tenemos una gran cantidad de inercia o comienza a disminuirse la inercia del sistema, entonces los modos de oscilación comienzan a ser un poco más pronunciados. Acá hay otra figura donde se presentan tres gráficas, y la gráfica azul, un poco esta que estoy señalando acá con el cursor, es la gráfica donde se presenta una mayor oscilación. Es simplemente una señal que se está oscilando a lo largo del tiempo, luego de que parece que hubo una perturbación inicial que la sacó de su valor estable, que parecía por el gráfico que es cero, ¿cierto? Es simplemente un gráfico de ejemplo. Entonces, pues básicamente las oscilaciones pueden tener una mayor oscilación, y si hay una oscilación que tiene una mayor oscilación, podría ser que el control no pudiese actuar de manera adecuada y entonces pudiese sacar de sincronismo la máquina. Si hay un sistema que sale de sincronismo, que tiene oscilaciones fuertes, pues podría comenzar a tener flujos de potencia que van y que vienen de un área A la otra área, que es un poco lo que conocemos. Entonces esos flujos de potencia se conocen como oscilaciones interáreas, y pues podrían originar, por ejemplo, disparo de la protección de distancia, por ejemplo, la protección convencional de distancia, que luego vamos a hablar de las protecciones que también tienen sus influencias. Bueno, y eso pues se podría mitigar básicamente con algunos esquemas que pudieran controlar mejor ese flujo de potencia, como sistemas de transmisión flexibles,
que básicamente lo que integran es más electrónica de potencia dentro de las líneas de transmisión, control avanzado de esos convertidores para evitar, digamos, estas oscilaciones poco amortiguadas, estudios y ajuste de estabilizadores de potencia. Entonces, otro elemento, otro factor de influencia es la reducción del amortiguamiento. Pasando a un nuevo numeral, hablamos aquí de congestión de corredores y cortes de generación. Pues como ustedes conocen o en general les comento, básicamente los puntos de generación usualmente no están cercanos a los puntos de consumo, entonces necesitamos unos corredores de transmisión que precisamente son nuestros sistemas de transmisión y nuestros sistemas de distribución. Pues resulta que como no podemos programar esos recursos y no sabemos cuál va a ser el nivel de irradiancia o cuáles van a ser las características del viento, eventualmente en una planta solar o en una planta fotovoltaica, en una planta eólica, por solo colocar esos dos ejemplos, pues podría haber exceso de generación renovable. Aquí en esto, pues este más amarillo que está acá es una generación solar y esta curva punteada es la curva de carga. Simplemente la generación excedió la curva de carga. Entonces, esta que quedó aquí en esto en rojo, pues es un exceso de renovable. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues simplemente cortar generación renovable, no generar, desaprovechar ese recurso. O simplemente que haya congestión en los corredores, que es un caso, pues digamos, paradigmático en muchos países, por lo menos en Colombia se habla mucho de la línea colectora, que debería venir desde La Guajira hasta el centro del país para traer toda esa energía solar que se puede presentar por allá o toda esa energía eólica y entonces pues se necesitan recursos de transmisión. Por ejemplo, nuestro planeador sacó hace poco algún eslogan. Hago acá una interrupción, me disculpan, estamos al lado de una obra y pues bueno, en la obra a veces cortan, a veces no cortan, entonces me disculpan el ruido, pero creo que hablo más fuerte que el ruido, entonces se alcanza a entender, pero pido disculpas por eso. Bueno, entonces, volviendo, nuestro planeador, la unidad de planeación minero-energética, sacaba un eslogan que decía que sin transmisión no hay transición, y es cierto, hacia esto es a lo que se está dirigiendo. Básicamente tenemos que tener corredores por donde transita esa energía y pues se debe reducir esa congestión de esos corredores o ampliar los corredores. Entonces, básicamente está asociada a la incapacidad de evacuar grandes bloques de energía renovable y por lo tanto pues una pérdida económica porque no pudimos aprovechar ese recurso energético primario y una operación subóptima o una operación no óptima del sistema de potencia porque tenemos unos recursos energéticos baratos en algún sitio pero no los podemos despachar y nos toca despachar otros recursos que son un poco más caros. Entonces, pues aquí en esto la mitigación, como algunas acciones simplemente para que ustedes las consideren, redespacho dinámico, mirar qué podríamos hacer, revisar un poco ese despacho para salir de estos cortes de energía barata tal vez y disponible. Aumento un poco en la capacidad de transmisión, coloco acá sistemas de corriente continua en alta tensión o reconductorización con algunos conductores de alta temperatura, un poco mirar esos mercados intradiarios para ver esto que pasa. Si ustedes se fijan acá en la tabla temporal o en los tiempos acá, pues dura más o menos unas 3 horas a lo largo del día ese corte de energía. Básicamente, pues por ver esto coincide un poco con el nivel mayor de irradiancia, que es alrededor del mediodía. Mirar un poco las características del mercado para ver si hay un poco algunas señales de precio que puedan favorecer esto y pues finalmente los almacenamientos en los puntos de congestión nos permitiría que esta energía que no se pudo despachar por el sistema de transmisión se pueda almacenar directamente allá. Son opciones de evaluar. Bueno, control limitado del flujo de potencia C, pues estamos otra vez hablando de tal vez de algún flujo que puede ir y venir tal vez de estas dos áreas que aparecen acá en la figura, esta área de la izquierda y esta área de la derecha. Entonces, pues hablamos de flujos no deseados de potencia activa debido a restricciones topológicas o debido a oscilaciones de frecuencia, problemas de seguridad cuando alguno o algunos, acá hay solamente contingencia N-1, pero cuando algunos otros elementos salgan de la red, recordemos que contingencia N-1 implica que alguno de los elementos del sistema no está en funcionamiento, y entonces podrían ocasionar flujos no deseados como oscilaciones o sobrecargas de algunos de los corredores, como se presenta acá en este gráfico ilustrativo a manera de ejemplo.
Entonces, pues básicamente la idea, la mitigación es aumentar, el llamado es aumentar la capacidad de transmisión o tener una capacidad de control de flujo de potencia, porque si ustedes se fijan acá, pues estas dos líneas que aparecen un poco en azul, que pudieran llevar la energía de esta subestación a estas subestaciones, pues están cargadas, no se alcanza a ver ahí en el gráfico, pero esta aparece aquí cargada como al 108%, o sea, parece que hay una sobrecarga, mientras que las otras no parecen estar, por el gráfico, no parecen estar a un nivel muy alto. Entonces, podríamos tener elementos de transmisión flexible que redujeran el flujo de potencia por acá y aumentaran el flujo de potencia por este lado, y entonces, pues pudiéramos tener eso, o hacer una reconfiguración del sistema, o pues cambiar límites de seguridad del sistema basado en análisis dinámicos. Un poco es otro de los llamados. Otro elemento también del sistema de transmisión, pues es que usualmente estas máquinas síncronas que nosotros teníamos en nuestros sistemas de hace 10, 20, 30 años, pues tenían una alta corriente de cortocircuito que se presentaba un poco acá como esta corriente azul que tenemos aquí en esto. Hoy día, debido a que hay limitaciones en las características de la electrónica de potencia, porque finalmente estos convertidores con los cuales se integran las fuentes renovables, pues son elementos que tienen tiristores, diodos, IGBTs, cualquier tecnología, pues los fabricantes cobran por la capacidad de sobrecorriente. Entonces, en principio, ante una falla de cortocircuito, estos elementos podrían conducir hasta tal vez 1.2, 1.5, algunos fabricantes dicen que pueden transmitir hasta 2 o 3 veces la corriente nominal. Cuando nosotros hablábamos de las máquinas síncronas que podían llegar a unas corrientes mucho más grandes, 3, 4, 5, 6 veces la corriente nominal, y nosotros hablando de algún punto de conexión del circuito, cualquier subestación en transmisión, pues entonces nosotros decíamos que de acuerdo a la literatura que podíamos encontrar 10, 12, 15 veces la corriente nominal. Acá en esto vamos a encontrar una corriente muy pequeña. Entonces esas altas corrientes hace que, pues, que tengamos algunos problemas en el funcionamiento de los esquemas de protección. Por lo tanto, pues también los esquemas de protección de nuestro sistema convencional pues se deben actualizar, se deben adaptar las funciones de protección, se debe conversar muchísimo más con el control y se deben, pues parece que la tendencia es hacia las protecciones no unitarias, es decir, las protecciones que utilizan comunicación entre uno y otro terminal. Entonces, entre uno y otro terminal de línea, entonces también esquemas de comunicación por ahí. Hay flujos bidireccionales porque recordemos que hay estas fuentes distribuidas, pues se pueden encontrar en cualquier parte. Aquí en esto pues tenemos una red de media tensión, un transformador y una red de baja tensión. Y por acá en esto hay una fuente y una carga ahí donde se está entregando potencia activa, se está consumiendo potencia activa, en esta consumiendo potencia reactiva en general. Entonces, pues aquí en esto tenemos una fuente distribuida y entonces el flujo que antaño venía en los sistemas de distribución, que venía del sistema de media tensión hacia el sistema de baja tensión y el sistema de baja tensión desde el transformador hacia las cargas, ahora lo tenemos en varias direcciones y eso puede causar problemas, obviamente, en la coordinación de las protecciones que hay acá. Y aparte de eso, podría causar oscilaciones de tensión en los nodos que podrían causar, pues, ya sea sobre o bajas tensiones, dependiendo de cómo se maneje la potencia reactiva que se está entregando o consumiendo desde las fuentes no síncronas. Entonces, pues, esa mitigación se realiza mediante, pues, un poco control de tensión, pues, básicamente a partir de la inyección o consumo de potencia reactiva en los inversores, controlando los límites de inyección de esa potencia reactiva, utilizar fuentes de almacenamiento de energía como baterías locales y sistemas de coordinación de estas fuentes. No lo describí acá, pero básicamente esto es un sistema de manejo de las DER. Entonces es un sistema integrado para coordinar un poco cómo están funcionando estos elementos como fuentes de generación que están en el lado de baja tensión. Otro elemento pues también está, que ya se mencionaba antes y ya está dentro de distribución, perdón, me salté aquí en esto, pasé de transmisión, esta es una situación de distribución, acá también en distribución, pues también se podía perder la selectividad, obviamente por esos flujos bidireccionales, por esa presencia de nuevos elementos y no se hacen estudios de coordinación. Entonces se pierde la selectividad, digamos la selectividad está asociada a que si aquí en esto hay una falla,
y acá hay un dispositivo de protección que debe abrir un interruptor. Entonces, si hay una falla acá, entonces este es el elemento que se debería abrir para interrumpir el suministro de corriente a este circuito que está en falla. Entonces, se debe abrir. Pero si se pierde la selectividad, tal vez se puede abrir este elemento, pero también se abre este elemento como se presenta en este gráfico ilustrativo, y entonces desde esta fuente no se lleva un camino hasta esta carga. Entonces, eso se llama pérdida de selectividad. O en este otro caso, si por ejemplo hay alguna falla por acá, pero no se abre este dispositivo, que sería el que debería abrirse para reducir, para quitar este elemento fallado, sino que se abre este, tal vez acá en el gráfico no se ve claramente, pero si hubiese por acá alguna otra carga, entonces pues se pierde claramente la alimentación para esta carga. Entonces, pues eso pasa porque las fallas, como tenemos un problema de baja corriente de cortocircuito, entonces las fallas no alcanzan el umbral de disparo si tuviésemos protección convencional, o disparos indebidos debido a flujos no direccionales o simplemente elementos que no disparan. Entonces la mitigación, pues obviamente son estudios, pero relés que se puedan adaptar a estas características, protecciones que ya tienen que ser direccionales, porque si hay flujos de potencia en ambos sentidos, se debe detectar ese flujo de potencia. Por otro lado, pues hay un estándar, el IS 61850, que básicamente lo que dice es, bueno, cuidado que tenemos que desarrollar esquemas de comunicación y esquemas que permitan un poco la integración de todo esto en un esquema relativamente nuevo, lo menciono ahí. Y pues digamos que se deben en general modelizar y verificar cuáles son los aportes de potencia de cada una de las DER. Por otro lado, en el sistema de distribución, aunque en todos lados se ve, pero en el sistema de distribución hay una degradación de la calidad de la potencia. La degradación de la calidad de la potencia, este tema pues es un poco muchísimo más familiar para los ingenieros de potencia de antaño, un tema que estuvo muy de moda por ahí, por alrededor de los años 2000, y la calidad de la potencia era pues una desviación de las señales de su régimen puramente sinusoidal, y entonces hablábamos de sinusoidal a una amplitud determinada, entonces hablábamos de sobrevoltajes o de alto voltajes, o variaciones periódicas de la amplitud de una señal, o de pronto variaciones temporales de aumento de la señal, o desbalance en las señales de tensión. Bueno, hay una cantidad de cosas ahí, incluso interrupciones. Ahí se hablaba de la calidad de la potencia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una degradación de la calidad de la potencia? Pues claramente que si hay algunos equipos que son muy sensibles a un nivel de potencia alto, pues van a funcionar mal o se van a deteriorar, y pues van a variar las señales de tensión en el cliente, y pues las señales de corriente también por ahí, dependiendo de las características del cliente. La mitigación es que como hay electrónica de potencia para integrar estas fuentes, pues se debería pues tener algunos convertidores que tuviesen un número de pulsos importante para que se redujera un poco la distorsión, fuera de esos filtros, y también dentro de la normatividad, pues requisitos, esto es la distorsión armónica total, pero también requisitos para todas las distorsiones que podamos tener acá en esto, y control y balanceo de fases. Entonces, pues es una mezcla entre características de equipamiento y también características de normatividad. Otro elemento también dentro de distribución, pues es la formación de islas. ¿Qué es una formación de islas? Si nosotros tenemos fuentes, digamos un poco por acá medio se alcanza a ver un poco este esquema. Si tenemos por acá una parte del sistema y acá hay una fuente y por acá hay otras fuentes, pues eventualmente esto se puede desconectar y los dos sistemas pueden comenzar a funcionar cada uno como una isla, dependiendo de las características de las fuentes de uno u otro lado. La formación de islas de forma inadvertida es peligrosa porque puede causar pues, problemas a las personas que de pronto piensan que porque se abrió, de pronto por acá no hay energización. Entonces, pues hay unos esquemas para detectar si hay islas, y si hay islas, pues actuar en consecuencia o definitivamente no permitirlas. Y luego, cuando nosotros vamos nuevamente a conectar estos dos sistemas, pues recuerden que debemos recordar todas las características de sincronismo de las máquinas. Entonces, los dos sistemas deberían estar plenamente sincronizados. Entonces, pues la mitigación básicamente es un sistema anti-aislante y bueno, tener algún esquema de recierre pues adecuado. Y pues una información importante de lo que hay por allá.
Después, pues, debido a que hay componentes armónicas, debido a que hay variaciones de la tensión, debido a que hay señales espurias en general, pues podríamos tener sobretensiones que reducen la vida útil de transformadores, aumentan las pérdidas, en general transformadores y otros equipos que nosotros podamos tener en el sistema de distribución. La mitigación, pues cuando hay saturación, básicamente es la evaluación térmica de esos equipos, mirar a ver si se pueden, si se amerita un cambio de transformadores por otros transformadores de mayor potencia, gestionar ese flujo de potencia también para evitar sobretensiones y eventualmente almacenar energía en distribución. Bueno, esos son un poco los retos, digamos, dentro de las soluciones operativas que se están implementando. Pues tenemos básicamente un poco el tema de la observabilidad y telemetría extendida. Cuando habla uno de observabilidad, encuentra uno de forma recurrente y está buscando una imagen para colocar a su diapositiva, encuentra de manera recurrente estas imágenes, la imagen del iceberg, y entonces hablan un poco que lo que está sobre el agua es el monitoreo, pero en realidad la observabilidad es tratar de ver en realidad la magnitud del problema. Lo entiendo como que no es solo tomar datos, sino que es tener la capacidad de analizar esos datos y actuar en consecuencia de lo que los datos nos están mostrando. Entonces, si hay unos sistemas que son mucho más dinámicos y que tienen un cambio, por lo menos que en nuestra concepción como ingenieros de potencia de antaño, vemos que hay muchas cosas nuevas, pues tenemos que tener una observabilidad del sistema. Entonces, ¿qué es? Pues básicamente es el despliegue estratégico de mediciones, telemetría, sensores y puntos de conexión de fuentes. Pero bueno, aquí tal vez me contó, pero ¿para qué? Pues digamos, para tomar decisiones fundamentalmente en tiempo real y detectar problemas, congestiones, comportamientos atípicos, protección adaptiva en general. Esto es un poco muchas de las cosas que se podrían hacer, pero sobre todo subrayo acá tomar decisiones. Las mediciones se toman para tomar decisiones y entonces la implementación, aquí una ruta sencilla, identificar dónde se debe hacer, instalar medición, integrar datos en un sistema de soporte a la toma de decisiones y capacitar las personas para que actúen en consecuencia. Los responsables en principio son los operadores de transmisión y los operadores de distribución. Los reguladores deben favorecer ese elemento y pues también las comunicaciones aparecen ahí como importantes, como puntos importantes. Entonces, ojo, observabilidad, y yo creo que la figura es muy diciente de que es observabilidad. Entonces, bueno, por ahí tenemos esa parte. Luego, pues los DERFs, que son los sistemas un poco de manejo de todos esos recursos. Aquí en esto, pues hay un gráfico de Enhojelek. Aquí está donde básicamente se habla de control, de monitorización, de optimización, de agregación, de transacción, de una cantidad de cosas que se hacen sobre esas fuentes distribuidas de energía. Entonces, sobre esas fuentes distribuidas de energía, pues esos DERMS es un software para coordinar muchos de los recursos energéticos que nosotros tenemos disponibles para entregar, pues digamos, por ejemplo, baterías con PVs, con el despacho. Entonces, por ejemplo, para evitar el corte de generación, que ya lo vimos, si hay generación de excedente y, por ejemplo, no hay capacidad de transmisión, entonces, pues digamos que hacer una operación coordinada de PV y baterías y en general con todo, incluso demanda flexible. Entonces, ¿por qué ayuda? Porque reduce el corte de generación, porque da regulación o soportes de servicios auxiliares. Recordemos que los servicios auxiliares son todos aquellos que permiten la operación adecuada del sistema de potencia, como la regulación de tensión, manejo de rampas y pues mejoramos las respuestas locales. ¿Cuál es la ruta de implementación? Pues se sugiere pilotos locales, acuerdos de control y remuneración y luego pues mirar evaluación y luego un escalamiento. Básicamente estas soluciones pues están un poco más asociadas al sistema de distribución local, los agregadores y los desarrolladores. Entonces esos son los elementos que tenemos por ahí. Bueno, yo les voy a pedir aquí una moción. Yo creo que ya llevamos un buen rato sentados todos. Entonces, voy a proponer que hagamos un descanso, entre otras cosas, como ustedes lo notan, yo estoy aquí hay un tablero, yo estoy en un salón de clase. Entonces, justo termina mi tiempo en este salón de clase y tengo que moverme a otro salón de clase que está acá al lado. Y entonces también desde el punto de vista pedagógico ya tenemos alrededor de media hora sentados acá frente a una pantalla
y de acuerdo con las teorías de didáctica, uno no debería estar sentado más de 40, 45 minutos. Entonces vamos a hacer un break muy corto, son aquí yo tengo las y 56, no sé qué hora sea en cada uno de sus sitios, aquí son las 10 y 56, entonces vamos a dar 5, 6 minutos, entonces por ahí a las y 2, a las y 3 reiniciamos, eso me da tiempo para cambiarme de salón y acondicionar todo esto y ustedes pueden levantarse, estirarse un poco y tomar un vaso de café. Si alguno tiene café de Colombia, pues muy afortunado, los otros, pues bueno, toman lo que haya. Un abrazo. Ya volvemos a hablar. ¿Cómo salir? Y acá cómo me salgo. ¿Esta? Porque tenemos... Ahora no supe cómo salirme. Conservar, descartar, listo. Y entonces acá voy a pausar el audio y el video, no voy a perder, no voy a desconectarme, solamente pauso el audio y el video. Listo, Juan. Gracias. Voy a continuar. Bueno, muchas gracias. Continúo entonces, ya son las y 5. Entonces estamos hablando de las soluciones tecnológicas y operativas. Habíamos iniciado con la observabilidad. Ya habíamos discutido un poco el software y a ver, busco por acá el cursor, el puntero, el software y la arquitectura para coordinar muchos de los recursos energéticos, para evitar tal vez el corte de generación, un almacenamiento adecuado. Bueno, entonces habíamos hablado de la ruta, que era hacer pilotos, establecer acuerdos de control y remuneración de esos servicios que están prestando cada uno de los actores de ese piloto, por ejemplo, generación, almacenamiento, eventualmente también distribución, redes de distribución. Y en general, digamos que los responsables eran los operadores de redes de distribución, los agregadores y los desarrolladores. Eso en principio. Bueno, hemos hablado muchas veces de las baterías y del almacenamiento, entonces pues es bueno presentarlos formalmente porque ya los mencionamos por allá, pero no los hemos presentado formalmente. Entonces son esquemas de almacenamiento de energía de gran tamaño. Son sistemas electroquímicos que permiten pues, conectarse en transmisión, básicamente en puntos de congestión, para reducir un poco esa potencia que está fluyendo por alguna línea y no desaprovechar, no cortar generación. Entonces se puede almacenar energía. Y en distribución, pues usualmente cerca de algún punto agregador que podría ser tal vez el transformador. Entonces estos elementos almacenan energía y pueden entregar una respuesta rápida para alguna acción de control que básicamente pueda, pues digamos, mejorar la respuesta en frecuencia, que ya vimos que tenía tal vez una atenuación o una amortiguación pequeña, un suavizado de rampas, una reducción de olvidé colocarlo en castellano, pues es básicamente el corte de generación o un inicio de algún sistema mediante alguna microred local donde haya permiso para funcionar en isla. La implementación, pues normalmente pues, se basan a partir de estudios de ubicación, o sea, dónde hay puntos de congestión, dónde podrá prestar servicios auxiliares adecuados. Luego, pues normalmente se va al establecimiento de pequeños pilotos y luego, pues mirar una integración en el mercado de servicios, un poco la ruta de la integración de forma genérica. Los responsables, pues básicamente los operadores de redes, ya sean de transmisión o de distribución, los generadores también pueden entrar ahí, dependiendo del esquema de mercado que tengamos en cada uno de nuestros países, e inversionistas privados. Después, dentro de las soluciones tecnológicas y operativas, dijimos que estas plantas se integran de una forma con unos elementos que son de electrónica de potencia. Entonces, esos se suelen llamar unos convertidores. Y aquí en esto también, así como el diagrama de la observabilidad de este diagrama, también la similitud con la bicicleta, también lo encontré como característico cuando hablaban de los inversores grid forming y grid following. Entonces, pues son dos formas de integrar fuentes no convencionales o fuentes renovables a la red. Y entonces un grid following, pues presentan acá el símil de una bicicleta que le hace falta una rueda, que parece que tuvieran que estarlo transportando otro elemento.
otro elemento que tiene una capacidad diferente, en este caso que tiene 2 ruedas. Entonces, básicamente, este grid following es un elemento que no tiene la capacidad de funcionar sin una guía, sin una referencia de frecuencia y tensión, mientras que este otro sí puede hacerlo. Entonces, básicamente, dentro de las soluciones tecnológicas, lo que se impulsa es, pues, un poco a que hayan unas formas de integrar estas fuentes no convencionales, tal vez como un elemento que se pueda comportar como una fuente de tensión convencional, que es lo que se conoce como grid forming, que puedan aportar inercia, que puedan aportar un poco control de tensión o regulación de tensión mediante la inyección o el consumo de reactivos, y que pues ante algunas situaciones de falla pues pudieran sobrevivir, entre comillas, a esa situación de falla y que no simplemente pues salgan de funcionamiento. Y entonces, ¿por qué ayuda esta opción? Pues digamos porque podría colaborar un poco con uno de los problemas que mencionamos inicialmente, que era la pérdida de inercia del sistema. Facilita, si hay un elemento que puede cargar a otros, pues facilita la operación en isla, mejora la estabilidad de tensión. Y la implementación, pues básicamente, pues debería mirarse un poco las características de conducción, las pruebas en fábrica y en sitio. Este problema con los grid forming, pues recuerden que finalmente hay una fuente y en esa fuente pues hay un convertidor que tiene un control, que es el que le dice que es un grid forming, pero ese control pues funciona de una forma aislado, pero cuando ya lo conectamos a un sistema de potencia pues también tendrá que comportarse de la forma que esperamos y tendrá que adaptarse un poco a la dinámica de nuestro sistema de potencia, por eso es que pues, se requieren realizar pruebas en sitios, cumplir códigos de red y certificar. Usualmente, pues digamos que los responsables pues serían los fabricantes o incluso los que vayan a implementar esos sistemas, los desarrolladores de estos elementos, porque mucha parte de ese control es como el know-how de estos fabricantes y entonces no lo conocen finalmente las personas que lo implementan y bueno, los reguladores porque tendrán que desarrollar códigos de red que impliquen algunos compromisos de estos convertidores. Después están los sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna y un poco condensadores síncronos, que básicamente, digamos que en principio lo que se utilizaría sería tecnologías de electrónica de potencia o máquinas síncronas para el control dinámico de tensión y para proveerle de mayor inercia a ese sistema. Entonces, ¿por qué ayuda? Porque pues mejora el amortiguamiento, soporte de tensión dinámica y pues bueno, digamos que aumenta la capacidad dinámica de las líneas y tenemos una línea donde la podemos controlar un poco más. La implementación, pues básicamente son inicialmente algunos estudios, sobre todo asociados a estudios de estabilidad, selección de tecnología, instalación en puntos críticos. Esto, pues de una forma muy sucinta. Claramente hay muchas cosas que se tienen que revisar, pero para dar cumplimiento un poco a la intención del curso, que eran algunos elementos clave y básicamente genéricos. Los responsables son los operadores de transmisión y los operadores de las redes de distribución, los planeadores y un poco los inversionistas. Luego, pues también para poder controlar un poco los intercambios de flujo de potencia, pues aparecen los sistemas de transmisión en corriente continua, dado que permiten controlar el flujo de potencia y eventualmente si nosotros tenemos fuentes no convencionales o fuentes renovables como sol, o viento, como ocurre un poco en Chile, en la parte norte de Chile, o como ocurre en Colombia, también en la parte norte, en el desierto de la Guajira, pues entonces son puntos que están de generación, que están lejanos de los puntos de consumo, entonces estos elementos podrían servir para esa implementación. Entonces normalmente la implementación se hacen estudios de coste-beneficio, pues análisis de la implementación, permiso, proyectos por fases, usualmente algunos pilotos, luego alguna ampliación y bueno. Los responsables normalmente son los entes de transmisión, entes gubernamentales y normalmente hay financiamiento público-privado que dependería un poco de las características de ese mercado en el que estamos trabajando. Otra solución operativa que la vimos también y como consecuencia de la variabilidad del recurso energético primario y también de la limitación en la corriente de cortocircuito que proveen estas fuentes, será tener alguna protección que se pueda adaptar y esa protección pues seguramente tomando medidas en muchos sitios, o sea, con estrategias de comunicación. Entonces, básicamente, ¿qué es? Son relés con ajustes dinámicos que pueden actualizar un poco acá.
colocaba el camaleón un poco por la posibilidad de adaptarse, o por lo menos no es tanto en el camuflaje, sino la adaptación. Y pues básicamente si nosotros tenemos una protección adaptiva, pues no vamos a tener settings fijos o ajustes fijos, sino que pues mantiene un poco la selectividad ante corrientes de cortocircuito diferentes y topologías diferentes, porque de pronto salgan algunas fuentes por sobre o baja tensión o por indisponibilidad del recurso energético primario. Y bueno, en general, pues básicamente la implementación parte de estudios y actualización de los esquemas de protección, de invertir en redes de comunicación, ojalá redundantes, porque si se pierde la comunicación, pues vamos a tener muchos problemas, y realizar pruebas. Los responsables, pues la protección está tanto en transmisión como en distribución, por lo tanto son los operadores de las redes de transmisión y de distribución y los fabricantes de los esquemas de protección mayoritariamente. Después, dentro de las soluciones también está la planificación. Entonces, dentro de la planificación, aunque ya se considera, esto cobra muchísima importancia, un poco los estudios de probabilidad que nosotros podamos realizar y el análisis de escenarios probabilísticos. Entonces, ¿qué es eso? Pues es incorporar la probabilidad. Recordemos que dijimos que una de las características importantes de estas fuentes es que, pues, como no podemos almacenar el viento, como no podemos almacenar el aire, entonces hay una alta variabilidad. Esa alta variabilidad, pues, requiere que modelemos escenarios meteorológicos y, bueno, en general que mejoremos un poco la planeación, porque eso ayuda a priorizar inversiones, a reducir el riesgo de mucha o poca infraestructura. Y la implementación, pues básicamente está asociada a que si es un proceso de planificación, pues debemos capacitar equipos, debemos conocer modelos metodológicos y herramientas avanzadas para hacer esa planeación, y en principio, pues el planeador, si es planeación, el planeador está ahí, consultores, reguladores tendrán que trabajar mucho en ese tema con ese nuevo escenario un poco probabilístico. Como aparecen otras necesidades, por ejemplo, la necesidad de inercia, entonces pues van a haber algunos proveedores de inercia, entonces hay que favorecer ese mercado para esos nuevos servicios complementarios o esos nuevos servicios auxiliares. Es decir, que se deben crear los productos como inercia, como rampa, como arranque, como regulación, y pues la reforma del mercado va a incentivar la inversión, va a mejorar un poco las características técnicas de controles y las soluciones síncronas, y en general el proceso de implementación será, pues si estamos hablando de mercados, pues tenemos que tener un diseño regulatorio, tenemos que plantear algunas estrategias paulatinas, un poco como lo que se hace en el caso colombiano, de ir avanzando paulatinamente en la regulación o mirar pilotos de mercado para finalmente definir un poco las características del mercado. Coloqué aquí como calibración de precios simplemente para colocarlo de una manera sencilla, pero tiene un alcance más amplio. Los responsables, pues básicamente reguladores, los operadores un poco del mercado, los agentes del mercado, y el Estado, sobre todo en sistemas como en escenarios de mercado como el caso colombiano, donde el Estado es el responsable de garantizar un servicio o de vigilar que haya un servicio adecuado de energía eléctrica en razón a la característica de servicio público. Después, pues hay otro elemento que está acá, que es el elemento de microredes y soluciones pues aislandables o soluciones que puedan trabajar de forma aislada, pero no inadvertida, como lo decíamos por allá en una diapositiva anterior, sino que tengamos un sistema planeado para que se configure en isla. Por ejemplo, aquí en esto hay un sistema donde hay una red maestra principal, y aquí en esto hay diferentes redes más pequeñas que podrían o no trabajar interconectadas. Si trabajan interconectadas, pues dependen de la red principal, pero si hay algún problema en transmisión o en distribución, pues podrían trabajar de forma aislada. Entonces esas microredes pues podrían tener atención de cargas críticas, un control de la generación, control maestro, ayudaría a que haya mayor resiliencia, es decir, a que sobrevivan ante situaciones críticas de pérdida del servicio. Podrían incluso brindar el servicio de arranque, comenzar arrancando una microred de estas, luego las otras redes si hay un cortocircuito o si hay un apagón generalizado, y reduce un poco la dependencia de las largas, de los sistemas de transmisión, pues en la medida que haya suficiente energía disponible. La implementación, pues básicamente se comienza con cargas críticas, se diseña la microred y pues hay algunos acuerdos de operación.
y sobre todo de reconexión porque estamos hablando de soluciones que puedan trabajar de forma aislada. Los responsables más de estas microredes sería a nivel de distribución, eventualmente pues algunos gobiernos locales podrían trabajar en esto y operadores críticos de esas redes podrían trabajar. Otra de las alternativas tecnológicas para facilitar la integración de energía renovable en los sistemas eléctricos desde transmisión y distribución, entonces está la reconductorización, también incluso la reconfiguración que no está acá puesta y la modernización física. Entonces acá pues lo coloco, conductores pues que normalmente no pesen más que los conductores convencionales, que puedan sobrecargarse, que tengan una mayor capacidad de conducción de corriente, que son los conductores HTLS o conductores de alta temperatura, que permiten un mayor flujo de corriente, pues los fabricantes comentan que hasta 200 o 300 veces la corriente perdón, 2 o 3 veces la corriente que transportaba al otro. Bueno, depende del fabricante ahí, entonces pues hay una mayor posibilidad, digamos, sería lo que se conoce como reconductorización. Los transformadores, pues incremento de la potencia de transformadores y eventualmente la reconfiguración topológica para tener topologías óptimas bajo cada situación de operación. Entonces eso ayuda a aumentar un poco la capacidad térmica de los conductores, si hay conductores mejores, reduce las pérdidas porque tenemos caminos más eficientes para llevar la energía del punto A al punto B y en principio evitaría que nosotros tuviésemos que construir nuevas líneas porque ya repotenciamos las líneas existentes y eso hace que pues podamos lidiar con una limitación importante que es la limitación medioambiental asociada a permisos de nuevas servidumbres de líneas. La implementación usualmente pues parte de estudios, priorización de corredores críticos y ejecución. Esto normalmente no tendría mucho inconveniente. Lo podían hacer las utilities con la colaboración de algunos inversionistas dependiendo del modelo de mercado que tengamos en cada sitio. Después, si estamos hablando de que necesitamos datos, de que necesitamos observabilidad, de que si los relés, por ejemplo, toman medidas en varios terminales que necesitamos automatizar, pues claramente debemos proteger nuestros datos. Entonces debemos tener ciberseguridad y arquitectura de comunicaciones que sea resiliente, es decir, que pueda sobrevivir a ataques catastróficos. Entonces eso es básicamente, aquí grosso modo, defensa, segmentación, cifrado, redundancia, pruebas de penetración de nuestros sistemas de información. Y eso ayuda a, ¿qué? Pues a proteger los sistemas que se basan en datos, estos sistemas de manejo de las protecciones y elementos, cualquier elemento que utilice toda la información. Y la implementación, pues básicamente se basa a partir de políticas, regulaciones, se debe verificar qué está pasando con nuestros datos, formación y ejercicio de incidentes y en general una revisión de cosas y implementación de sistemas. Usualmente, pues eso lo acometen los operadores de las redes de transmisión, los operadores de las redes de distribución, los reguladores y los equipos de telecomunicaciones en general. Otro elemento dentro de las soluciones tecnológicas, pues son entonces las normas de certificación de inversores y otros equipos, ¿cierto? Entonces, pues los equipos con los que se integran estas fuentes no convencionales o estas fuentes renovables a la red eléctrica, pues deben cumplir con algunas características, entonces debe tener requisitos claros, pues básicamente que sobrevivan a fallas, que puedan contribuir con la regulación de tensión consumiendo o entregando reactivos, que no entreguen demasiados armónicos, bueno, que den información y digamos que básicamente nos ayuda a tener pues, comportamiento predecible, de pronto es mucho decir, pero más o menos a tener una observabilidad de sus elementos y básicamente pues eso está a partir de la implementación de la actualización de los códigos de red, exigir pruebas en fábrica y en sitio, como ya habíamos dicho, y pues revisar el cumplimiento. Aquí en esto hay un papel importante de los reguladores de cada uno de nuestros países, de verificar las pruebas de laboratorio y de fabricantes y una conversación fuerte con los fabricantes, porque no podemos permitir que los fabricantes instalen sus equipos en nuestros sistemas y luego nosotros quedemos con problemas en nuestros sistemas. Entonces, por eso aquí un poco el regulador debe tomar un papel importante. Y finalmente, pero no menos importante, hacer ejercicios como los que estamos haciendo hoy. El sistema cambió. Todos los que me están oyendo en esta charla virtual, pues seguramente tienen una fecha de graduación y los que nos graduamos ya hace algún tiempo, pues veníamos acostumbrados a un sistema que aún se nos da por llamar sistema convencional,
pero ya el sistema convencional está cambiando mucho y tiene muchas cosas nuevas. Ya hablamos de control, ya hablamos que antes podíamos controlar solamente el generador síncrono, ahora podemos controlar la línea, ahora podemos controlar otros generadores que se encuentran por ahí, hay unos elementos que pueden entregar potencia reactiva a lo largo de la red y bueno, en general se aumentó la controlabilidad, pero también se aumentó la dinámica del sistema. Entonces, pues debemos formarnos porque acelera la adopción correcta de estas tecnologías, implementación de cursos, talleres prácticos, simulación en general, responsables, universidades, utilities y asociaciones como la OLADE en lo que estamos haciendo hoy. Aprovecho ahí para meter una cuña, nosotros tenemos en la Universidad Tecnológica de Pereira un seminario virtual de, ya olvidé las horas, creo que son 90, 98 horas, sobre los problemas se llama operación, control y protección de sistemas fuertemente penetrados por IBERs. Entonces los invito a que revisen la programación. Justo ahorita vamos más o menos por ahí como a la mitad del segundo seminario, un seminario muy exitoso, porque hay mucha gente que participa muchísimo con todos los problemas que tienen en campo y nosotros desde acá pues participamos un poco a partir de nuestro discurso teórico y un poco los resultados de las consultorías que hacemos. Entonces, los invito a que consulten la página web de la Universidad Tecnológica de Pereira, la Facultad de Ingeniería, donde tenemos un seminario. El siguiente creo que iniciará tal vez el año entrante por ahí a mediados de enero o comienzos de febrero, para que estén pendientes. Bueno, finalmente, ya en el último numeral, las acciones de planeación, mercados y regulación son las I-25. Voy a pasar un poco rápido para brindar espacio para preguntas. Entonces, dentro de la planeación, pues claramente, pues tenemos que tener una planeación de años para ver la expansión, la capacidad y bueno, en términos genéricos, pero pues la planeación en días y minutos se está volviendo muy importante, claramente por la variabilidad de estos recursos que nosotros tenemos ahí. Entonces, pues bueno, hay que asegurar una expansión y una operación adecuada. Después hay que tener una planeación basada en escenarios de flexibilidad. ¿Por qué en escenarios de flexibilidad? Porque pues hay una variabilidad de renovables, hay incertidumbre, entonces tenemos que tener muchísimos escenarios y tenemos que considerar fuertemente la flexibilidad porque ya no tenemos una central térmica en la cual pues en el patio de la central térmica tenemos no sé cuántas toneladas de carbón, por ejemplo, o ya no tenemos una central hidroeléctrica donde pues hay simplemente embalsados unos, no sé, unos millones de metros cúbicos de agua. No, tenemos viento y el viento pues, aunque hay escenarios de predicción climática, pues no son tan confiables como ver una gran cantidad de agua embalsada. Entonces, pues hay que revisar múltiples escenarios, mirar un poco flexibilidad, analizar sensibilidad y robustez y priorizar las inversiones que aumenten la adaptabilidad de los sistemas. La resiliencia también es un término importante. Recuerden que la resiliencia está asociada a la capacidad de un sistema de sobrevivir a a un fenómeno de baja frecuencia, pero de gran impacto, ¿cierto? Por ejemplo, algún terremoto, algún huracán, cosas que no se presentan frecuentemente, pero que pueden impactar. Aquí en el gráfico, pues vemos aquí como si se hubiera metido el océano Atlántico por acá en la parte norte, nororiente de Estados Unidos, pero simplemente como es una fotografía de noche, no sé si será real, de hecho, no, bueno, no coloqué ni de dónde la tomé, pero bueno, entonces pues acá lo que uno puede suponer es que simplemente se apagó una gran parte del país, eso es un efecto catastrófico, un evento extremo, y entonces ahí es donde aparece la resiliencia, que es la capacidad de levantarnos. Entonces ahí la infraestructura de transmisión y distribución debe resistir y recuperarse ante esos eventos extremos. Entonces debemos tener una planeación para la resistencia y la adaptabilidad. Y pues identificando vulnerabilidades, incluyendo contingencias, mirando redundancias de cómo podemos mirar y pues obviamente planear con criterios de resiliencia. Luego, pues básicamente está la planeación basada en datos, que está asociada a una diapositiva que ya la habíamos mencionado antes, que era la observabilidad. Entonces, pues si tenemos datos, pues tenemos que tomar decisiones a partir de los datos y obviamente los datos también deberían estar en la planeación. Entonces, pues deberíamos tener un modelizado avanzado. Coloco acá un poco el tema de los gemelos digitales como una representación del sistema físico, es lo que se llama el sistema ciberfísico.
tomar una gran cantidad de datos, pero más que datos es tomar decisiones coherentes con ese sistema. Entonces, pues bueno, básicamente en lo posible crear gemelos digitales para poder hacer pruebas, mejorar pronósticos que nos permiten simular y pues obviamente desplegar un poco todas las herramientas de captura de datos y analítica de datos. Luego, pues, como ya lo he repetido muchas veces, pues ahí tenemos que ser flexibles porque pues nuestros sistemas, el viento, el sol y en general muchas de las fuentes renovables, no las podemos planear mucho, entonces tenemos que ser flexibles, entonces debemos incorporar explícitamente dentro de la planeación la flexibilidad. ¿Y qué nos ayuda a la flexibilidad? Pues básicamente el almacenamiento, mirar cómo podemos responder desde la carga a condiciones del sistema, mirar la necesidad de interconexiones, bueno, en general. Entonces, eso es lo que debemos hacer, evaluar ubicación y tamaño de almacenamiento, programas de respuesta de demanda, métricas de flexibilidad, es un tema importante de estudio para los que estén por acá presentes. Y priorizar soluciones que sustituyan inversiones tradicionales en la red, pues si queremos hacer la transición energética. Finalmente, pues hay muchos ejemplos. Nosotros en Colombia tenemos muchos ejemplos de cosas que por no tener una inclusión o una participación amplia de una cantidad de grupos de interés, pues seguramente hay muchos proyectos que no se pueden llevar a cabo. Entonces acá en términos genéricos hablamos de una planeación participativa, es decir, que implique los actores que de pronto tengan algo que decir y básicamente con miras a la sostenibilidad. Entonces, digamos, acá hablamos de aspectos técnicos, económicos, sociales, ambientales, que se deben considerar. Entonces, este es un aspecto no menor que a veces por lo menos, pues no sé si haya dentro de todas las personas que están en el público, personas de estos otros ámbitos, pero son muy importantes dentro de estos aspectos que tradicionalmente años atrás, hace 30, 40, 50 años, pues no se consideraban mucho. Entonces acá se debe tener en cuenta esta planeación participativa, entonces con comunidades, reguladores, industria, sostenibilidad, equidad, ambiente, políticas públicas, políticas energéticas, de transporte, de industria, transparencia, definición de alternativas, divulgación, muchas cosas son importantes ahí dentro de la comunicación. Bueno, luego ya a riesgo de ser un poco redundante, pues un poco dentro de los mercados, pues necesitamos pues incentivar la flexibilidad, entonces debe haber mercados de capacidad y servicios auxiliares, se deben modelizar esos mercados en cada uno de nuestros países. Voy a ir un poco más rápido para permitir las preguntas. Debe haber contratos de compra y venta de energía renovable, es decir, que haya certeza de ingresos a los proyectos de energías renovables para que pues, pueda haber mayor inversión y pueda haber una reducción de esos inversionistas en estos proyectos, pues de acuerdo a lo que se estima en cada uno de los países. Acá hay, digamos, algunas de las acciones importantes, acuerdos de largo plazo, marcos regulatorios, sistemas de garantía o seguro de estos esquemas. Después, el diseño de un mercado mayorista que considere fuertemente los mercados para, sobre todo, tener en cuenta variabilidad y un poco esa descentralización, que van a haber muchas fuentes que seguramente no sean tan grandes como las fuentes convencionales, las grandes hidroeléctricas, sino un poco más pequeñas. Entonces, son acciones que ya han venido pasándose, pero han venido tomándose en la mayoría de los mercados, pero vale la pena considerarlos. Acá, por ejemplo, pasar de 1 hora a 15 minutos para intervalos de negociación, pues podría ser interesante. Y bueno, en general acá hay mucho que discutir y lamentablemente no soy tan experto en ese tema. Comercio de certificados verdes, digamos, para dar un valor añadido a esa generación renovable, digamos, facilitando información y un poco reconocer cuáles son los actores que en realidad están inyectando energía acá, entre comillas, verde. Eso podría favorecer un poco, sobre todo, la sostenibilidad de nuestro planeta. La integración regional es importante. Un buen ejemplo es un poco Europa. Nosotros pues también podemos hacer mucho acá en nuestra América Latina, donde podemos aprovechar un poco las capacidades de un lado y otro. Y llamo la atención un poco que nosotros tenemos planeada una línea de interconexión en HVDC
con Panamá desde hace yo no sé cuánto tiempo y todavía no la materializamos. Entonces, pues esto yo creo que ya son llamados importantes. Obviamente se entiende que hay intereses económicos de cada lado, pero bueno, son cosas importantes para aprovechar mercados ampliados, redes interconectadas, tal vez hay mayor flexibilidad en unas que en otros, más recursos o menos, digamos, esa correlación local de la que hablábamos por allá, los recursos energéticos, que si yo tengo sol en esta región, pues todo lo que está produciendo acá por sol está bien, pero si se va el sol en la región, se va como en toda la región, o el viento es un poco más característico, entonces pues puedo perder, pero tal vez ya en otro país pues podríamos tener algunos recursos y es aprovechar esas para tratar de evitar las correlaciones geográficas. Entonces, promover esos mercados, desarrollar reglas comunes y facilitar el comercio, eso siempre es importante, que podemos trabajar ahí. Y finalmente, y no menos importante, pues ya lo he mencionado desde el punto de esta regulación, no quise dejarlo por fuera, que es el código de red. El código de red son las reglas que debemos cumplir para estar dentro del mercado y dentro de los esquemas de conexión. Es el marco técnico de conexión, operación y prestación de los generadores para integrarlos de forma segura, eficiente y flexible al sistema eléctrico, pues digamos, el sistema eléctrico que está en transición. Entonces, pues, acciones básicas, requisitos actualizados. Si tenemos una realidad nueva, pues debemos tener unos códigos actualizados y pues bien definidos. Incorporado obligaciones para esas nuevas fuentes renovables. Digamos, acá en esto coloco el grid forming o soporte de inercia virtual. En general, pues digamos, proveer los servicios que ayuden a mantener la red en funcionamiento adecuado. Y pues también ese código de red pues deberá simplificar y agilizar los procesos de conexión de esas instalaciones renovables. Mecanismos para definir cuándo debemos cortar algún suministrador de energía o tal vez, pues, digamos, el escenario de almacenamiento de energía o control automático para permitir la operación segura bajo escenarios de alta penetración red de energía renovable, que recuerden que es cuando tenemos menos inercia. Entonces, pues bueno, básicamente y garantizar la interoperabilidad de diferentes equipos, porque no es solo mi equipo, no es solo mi planta la que va a entrar allá, sino son muchas, telemetría, registro de datos, medición y bueno, básicamente toma de decisiones. En términos genéricos, son algunas acciones de las muchas que podríamos implementar dentro de la modernización del código de red. Y finalmente, pues esa era la diapositiva. Recuerden que estamos hablando de las limitaciones técnicas de la integración de energía renovable en sistemas eléctricos, básicamente orientado esta charla hacia sistemas, un poco englobando un poco el sistema eléctrico de potencia en el campo de transmisión y distribución. Pues mi nombre es Juan José Mora Flores. Este es mi correo. Acá tienen el link un poco al Google Scholar, que fue lo que se me ocurrió. Acá si quieren escanear para que lo que tengan rápidamente ahí en su dispositivo. Ahí este es el link al Google Scholar por si desean saber en qué trabajamos y en qué podemos colaborar. Y bueno, entonces esa sería un poco la presentación para nuestras 2 horas de intervención y nos quedan pues un poco alrededor de 20 minutos de preguntas que pues estoy atento para saber si las puedo responder. Si no las puedo responder, tengo una libreta y acá muy juicioso las tomaré y las contestaré vía correo cuando tenga la respuesta o cuando le pregunte a alguien que de verdad sepa. Entonces, ese sería un poco el ejercicio. No sé, Gloria, cómo sería ahí el ejercicio de las preguntas. Si vos la vas leyendo, tal vez abren el micrófono por el chat. No sé cómo sería, Gloria, por si me ayudas. Gracias, Juan. Está Fernando Vázquez del equipo de la Dirección de Integración, quien va a apoyarte en esa parte. Perfecto. Gracias, Juan José. Bueno, comencemos por una pregunta que hay en el chat, que es de Daniel Carrillo. Dice, en el tema de almacenamiento y la flexibilidad, ¿podría elaborar cómo el almacenamiento permite respuesta de frecuencia primaria y secundaria? Y además del almacenamiento en vez, ¿podría el almacenamiento hidráulico de bombeo y o hidrógeno cumplir un rol similar?
Sí, muchas gracias, Daniel, me dijo, ¿cierto? Correcto. Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, en principio, el tema de almacenamiento, cuando lo pensamos en baterías y de forma genérica, lo que pensamos es que un almacenamiento por baterías, pues primero podría almacenar una cantidad importante de energía, bastante no muy grande, pero sí una cantidad importante de energía, y esa cantidad importante de energía la podremos integrar de forma rápida mediante un convertidor. Entonces, por eso es que hablamos un poco de la posibilidad de controlar rampas, ya sea de frecuencia o ya sea incluso de tensión, entregando pues potencia activa para controlar un poco frecuencia con nuestro esquema convencional o eventualmente incluso al tener un convertidor pues podemos entregar potencia reactiva, entregar o consumir potencia reactiva. Entonces, eventualmente es más debido a la disponibilidad rápida de energía en la forma de almacenamiento y y en el dispositivo de integración, que es el convertidor. Ya ante la otra pregunta, pues digamos un poco el almacenamiento convencional hidráulico, pues tendríamos un almacenamiento de agua fundamentalmente que tendríamos que turbinar, digamos así entiendo un poco el almacenamiento hidráulico, como vos lo preguntas, Daniel. Entonces, en ese caso tendríamos una respuesta convencional de la máquina síncrona porque lo que hacemos es que almacenamos en un reservorio superior una gran cantidad de agua que la podríamos turbinar, pero la capacidad de respuesta pues sería muy lenta comparada con la respuesta de la batería. Entonces, no sé si podríamos tener esa respuesta tan alta dada la dinámica de la máquina primero y segundo que esa máquina de almacenamiento tal vez no sería una reserva rodante, no sé cómo funciona en el detalle, pero no sé si esa podría ser alguna reserva rodante porque si es una reserva rodante estaríamos turbinando algún agua por la disponibilidad de tener esa reserva rodante, pero pienso que no respondería tan rápido. Entonces, estoy más pensando en los sistemas con baterías que pueden introducir una gran cantidad de energía en tiempos muy cortos y de forma muy controlada. Es un poco lo que podría decir. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias, Fernando. Esperamos haber aclarado la duda de Daniel eh, Y igual, la mayor parte Daniel, mira que ahí está en la diapositiva que aún se está presentando, está mi correo, si, pues, o cualquier persona, si quieren escribirme ahí, yo con gusto, pues puedo ver si puedo responder o si no, preguntarle a alguien que sepa y enviar la respuesta en un tiempo prudencial. Sí, perfecto. Igual con todo estamos nosotros de igual manera recopilando todas las preguntas en caso de que alguna no quede atendida y se le enviaríamos a Juan José. Vamos ahora a darle paso a Juan Camilo que tiene la mano levantada. Sí, muy buen día. Hola, Juan La Camilo, buenos pregunta, días. bien, ¿cómo estás? Pues primero agradecerles un buen tema, es un tema muy fuerte, especialmente aquí en Colombia. Pero yo tengo una pregunta, casi siempre estas soluciones que van enfocadas es en el tema de convertidores electrónicos de potencia, hay una gran parte de su aporte en ese tema. Pero yo quiero mirar cómo desde su enfoque, qué tan viable se ve tener aquí en Colombia como la forma de construir convertidores con mano LATAM, dado que los mejores o la mejor producción de convertidores está en China. Entonces no sé si eso es un nicho flotante, porque es un punto de solución para las redes fuertemente, pero como en mis investigaciones no he encontrado como algo fuerte aquí el desarrollo de convertidores, todo enfocado en la electrónica de potencia. Entonces no sé, concepto de la parte de educación, concepto de la parte que ustedes tengan Sí, sobre los convertidores. sí. Yo no sé si el profesor Alejandro todavía está acá, porque el profesor Alejandro es el que trabaja más en esa parte. Por acá Sí. estoy. Ah, bueno, listo, ahí está. De todas maneras, yo voy a comentar algo. Digamos que en la parte del control, pues la parte del control lo hacemos y lo hacemos acá local y eso es una cosa que fácilmente se puede hacer. Pero yo no sé ya la fabricación del semiconductor, del interruptor que nosotros tenemos ahí, no sé qué tecnología haya de forma local.
Recuerden que yo les mencioné por allá que hay un bajo aporte de la corriente de cortocircuito de estas fuentes integradas mediante convertidores, fundamentalmente porque está limitado por el control, porque si tuviésemos una gran cantidad de corriente fluyendo por ese semiconductor, pues vamos a destruirlo. Entonces, por eso los fabricantes lo limitan a 1.5 veces, a 2 veces, a 3 veces por ahí, decía algún fabricante, a 3 veces la corriente nominal. Pero entiendo que esa parte, pues no sé, ahí no me atrevería. Entonces, no sé, profesor Alejandro, ya que usted está por ahí, no sé cómo ve tal vez esa parte del semiconductor o si puede ampliar un poco esa parte de construcción, porque yo la verdad al detalle en el tema ya de esa fabricación de la parte de electrónica potencia no conozco. Yo soy más de ingeniero de sistemas, menos de dispositivos. Entonces, profe Alejandro. Sí, gracias. Yo creo que hay potencial para que en Colombia podamos construir esta tecnología o en Latinoamérica en general. Y más aún, más que potencial, es algo que deberíamos hacer porque el convertidor se convierte en un elemento tan importante como los transformadores, porque como vamos a ver en la charla mía el próximo jueves, es el elemento clave en estos nuevos sistemas y por eso hablamos de sistemas dominados por convertidores. Entonces, hay una serie de elementos académicos que creo que debemos aprovechar, en particular en Colombia y en Chile. Hay una academia muy fuerte en electrónica de potencia. Las universidades chilenas son bastante buenas en electrónica de potencia, al menos en publicaciones de tipo IEEE y demás. En Colombia también vamos allí detrás y en las universidades, digamos, ya estamos en capacidad de construir convertidores como prototipos. Desde luego, pasar del prototipo al producto, pues requiere una serie de esfuerzos que ya van más allá de la universidad y que ya tiene que ser de esa integración entre la industria y la universidad para que la investigación se convierta en desarrollos tecnológicos. Acá en Pereira estamos intentando hacerlo y yo sé que en Chile también se hace. Entonces, desde el punto de vista de conocimiento, tenemos, digamos, en Latinoamérica la capacidad para construirlo y no necesitamos necesariamente, digamos, nosotros mismos tener que fabricar el semiconductor. Es decir, nosotros podemos importar los semiconductores de China, por ejemplo. La fabricación de las placas de control las podríamos diseñar nosotros y simplemente se mandan a Taiwán a construir o a ensamblar. Es decir, no es algo que todo el proceso lo tengamos que hacer nosotros, pero sí es importante que nosotros mismos desarrollemos el know-how, no solo en el dispositivo de conmutación como tal, sino en la tarjeta de control, porque a veces ocurre en estas implementaciones de electrónica de potencia que se quemó una tarjeta de control y hay que esperar a pedirla desde Europa o desde Estados Unidos a que la traigan y eso puede significar tiempos por fuera de funcionamiento del equipo que los van a penalizar finalmente a los operadores de red o al dueño pues de ese recurso de transmisión. Y si los produjéramos directamente en Latinoamérica, pues los tiempos serían mucho más cortos y eso mejoraría pues bastante la confiabilidad del sistema. Entonces, respuesta corta, es algo que en Latinoamérica podemos hacerlo, digamos académicamente tenemos la capacidad y más que eso es algo que deberíamos hacer desde Latinoamérica, construir nuestros propios convertidores porque es un elemento clave pues para la transición energética. Estaba revisando por acá que en Colombia, yo estaba por acá en un grupo de LinkedIn, lo estaba buscando pero no recuerdo exactamente el grupo en donde estaban empezando a promover esa industria de semiconductores en Colombia. Lo voy a buscar y después les doy el link, porque sí hay una serie de personas en la academia y en la industria buscando generar pues una industria en esa dirección de semiconductores pues en general y creo que es una dirección en la que definitivamente debemos avanzar.
Y ya que me dio la palabra Juan José, me meto también un poco con la pregunta anterior sobre las centrales hidroeléctricas de bombeo. Eh, y es que pues la central hidroeléctrica de bombeo cuando está generando es un generador convencional, entonces es una fuente de inercia sin problema, o sea, el control es el control de una hidroeléctrica convencional. El problema es cuando está funcionando como bomba y entonces hay varias formas de operar estas centrales hidroeléctricas de bombeo. Hay unas que forman un cortocircuito hidráulico en donde está funcionando como bomba y generador al mismo tiempo. Y entonces ahí la parte de generador puede ayudar, digamos, a ese control de frecuencia. Pero cuando está funcionando como bomba pura, ahí, digamos, hay que ser un poco más cuidadoso de si puede realmente la planta Cuidadoso. participar, digamos, en ese proceso de inercia y de control de frecuencia. Podría, pero no es algo directo, ¿cierto? Depende de la estructura y la configuración de la central hidroeléctrica de bombeo. Algunas veces cuando funciona como bomba, la central tiene un convertidor allí integrado y cada que haya un convertidor, si bien la máquina síncrona puede que tenga inercia, pero si en la mitad hay un convertidor, eso no significa que necesariamente esa inercia que está en la máquina se transfiera directamente a la red. Eso depende mucho del control del convertidor para poder que esa inercia realmente la red la pueda ver. Entonces, como vamos a ver más adelante en mi charla, allí el convertidor es clave y el control de ese convertidor. Más que la tecnología misma del convertidor, el control o la estructura de control de ese convertidor va a ser clave para hacer que esa inercia se pueda ver desde el lado de AC. Ahí esa sería como mi intervención. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias Alejandro. Entonces, pues bueno, para todos es claro que la dificultad tecnológica tal vez está en la fabricación de los semiconductores, pero es algo que debemos abordar. Pero todo lo otro, pues sí, se puede implementar, se puede hacer y está ahí disponible. Y es una buena industria, entre otras cosas. Bueno, otra pregunta, Fernando. Gracias, Juan. Gracias, Alejandro. Vamos a alternar. Ahora vamos con el chat nuevamente y después volvemos para darle paso a Carlos Toro. Víctor Hugo Aramayo consulta. ¿La generación fotovoltaica flotante en una central hidroeléctrica se constituye en una solución de eficiencia energética? la, la generación, digamos, los paneles flotantes que están en una hidroeléctrica. Eh, pues bueno, habría que ver qué papel están cumpliendo allá, porque si de pronto están aprovechando el espacio que hay en ese lago, en esa represa, y están conectados al sistema de distribución, como uno supondría que podría ser una de las opciones, pues está contribuyendo un poco como un generador local conectado al sistema de distribución. O si de pronto están esos paneles ahí prestando algún servicio suplementario a la central de generación, pues ya sería, pues ya tendríamos, era más como una solución energética para situaciones en las cuales hay algún tipo de inconveniente o algún tipo de problema, pero yo lo veo más que lo común que se suele utilizar es más donde se va a aprovechar el espacio, porque ustedes saben que los paneles fotovoltaicos pues ocupan un espacio importante y si hay una zona que se dedica sobre todo a la agricultura, a veces no es fácil desplazar agricultura, desplazar comida por energía, entonces pues pensaría que están más es como asociados a un sistema de distribución, como un generador convencional distribuido conectado al sistema de distribución. No sé si un poco eso responde la pregunta, Víctor Hugo. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. En todo caso, si necesita alguna Sí, aclaración, sí, está pues el nos correo puede y está el... escribir para hacerle llegar la pregunta. Eh, Vamos a pasar a si Carlos Toro, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la presentación, a todas y a todos por hacer posible este curso. Y una de las cosas que uno siempre trata de ver, mirando el desafío de la integración de renovables, es las métricas para poder estimar la flexibilidad. Y
y definir, digamos, algunas cosas de cómo medirla o ver eh, qué efectivo es tu sistema en esa línea. Pero sigue siendo muy ambiguo que considerar como una métrica flexible. No sé si ustedes han averiguado qué cosas son las más efectivas o algunas que en el fondo ayuden a integrar todos estos desafíos. Eh, yo no conozco y no podría decir ahorita algo así como específico. También hay como aspectos genéricos, básicamente de mantener un poco una tasa de cambio de frecuencia dentro de valores aceptables, de mantener unos niveles de sobre y baja tensión también aceptables, pero no, yo no tengo no tengo métricas de estabilidad, no conozco, no he revisado cosas ahí en el detalle. Entonces, Carlos, si me escribes un correo, yo puedo Sí. revisar, preguntar y mirar a ver si de pronto sí hay algo así, pero no, como muy específico, no podría ser. Podría ser comentarios genéricos, pero creo que son los que ya tienes. Sobre flexibilidad más que nada, Sí, en sí, el sí, fondo. Como, sí. perfecto, sí, es difícil, digamos. Gracias. Perfecto. Me Gracias, escribes, Carlos. Carlos, ahí está. Sí. Gracias, Juan. Listo. Vamos con otra pregunta del chat y luego vamos con Orlando. Nos escribe Diego Largo. La pregunta es, ¿qué reglamento a nivel internacional rige los parámetros para la integración de microredes al sistema eléctrico de potencia? Bueno, hay varias iniciativas, digamos en principio la IEC y la IEEE, pues sacan, en principio serían estándares o prácticas recomendadas o en general algunas recomendaciones gruesas. Finalmente, los reglamentos que van a definir todo el tema asociado a la conexión de renovables, a las características de renovables, están definidos de forma local por el código de red. Por eso un poco yo colocaba aquí en esto un poco dentro del entorno de regulación, aunque hay muchas cosas que hacer, colocaba un poco la modernización del código de red. Esos códigos de red, pues usualmente están tomados a partir de los estándares internacionales y luego pues hay una adaptación a la característica local, digamos también hay incluso hay hasta pujas de poder. Si hay algunas empresas muy fuertes que quieren introducir sus equipos en el mercado, pues podrían presentar algunas acciones de poder para, para tratar de modificar o no el código de red, aprovechando un poco algo que también he dicho ya, que es la necesidad de socializar adecuadamente toda esta documentación, toda esta planeación, todos estos elementos. Entonces, finalmente hay unos códigos de red propios de cada uno de los países que se basan en estándares emitidos por institutos, normalmente el ISE o la IEEE o elementos de normalización en el mundo en general. Y cada país, si el regulador hace un esfuerzo importante, pues debería revisar diferentes experiencias en diferentes partes del mundo. Nosotros usualmente casi mencionamos los que aparecen en Europa y los que aparecen en Estados Unidos. Poco miramos los que aparecen en Asia, Pacífico. Entonces, pues bueno, también es un llamado de atención a revisar. Pero es un código, debería ser un código local, sobre todo si hay esfuerzos o hay ejercicios de mercado. Por ejemplo, en el caso colombiano hay un mercado regulado y hay un regulador de ese mercado y todos los actores o los agentes que participan en la prestación del servicio de energía, incluidos obviamente los, los de, los de generación renovable o generación no convencional, pues deberían atender lo que diga el regulador. Muchísimas gracias, Juan, por la respuesta. Vamos a darle paso ahora a Orlando Rivera. Muchas gracias, Orlando Rivera de Ecuador. Una pregunta, en relación a los costos, ¿se puede tener un estimado para el porcentaje que se debe invertir en tecnología para integrar las renovables en relación con la potencia renovable agregada?
Muy amable. Alejo, no sé si usted tiene ahí algunos datos de costos. Yo no tengo datos de costo porque sería por tal vez algunos costos unitarios deben estar por ahí disponibles, pero yo no los tengo acá. Digamos, tal vez algunos costos como costo por kilovatio de generación solar, costo por kilovatio de generación eólica, costo por kilovatio de almacenamiento por baterías, que yo supongo que es alto. No, yo no los tengo a la mano, pero yo supongo que debe haber algunos costos unitarios. No sé, Alejo, si conoce por ahí algunos costos unitarios de eso, pero si no lo podríamos buscar, Orlando. Aquí a la mano no. No, parece que no. Lo cierto es que un poco el costo unitario por baterías es alto todavía. Digamos, la penetración de baterías pues, requiere muchos estudios financieros para mirar a ver qué se puede hacer. Pero claramente los costos unitarios los costos por kilovatio de eólica y solar están bajando. Los costos no sé por qué no tengo los costos de solar. Es que no me atrevo a dar un número, pero sé que lo tenía por ahí, pero no, aquí a la mano no lo tengo. Costos unitarios, solar. Te lo envío si me envías, te busco alguna cosa. Perfecto, Juan. Sí, justamente Alejandro creo que se desconectó unos momentos antes de Sí. que hagan la pregunta. En todo caso, en Sí, honor al aquí, tiempo, sí, adelante. no, aquí en esto dice, no, pero es que no, hay que buscarlos, pero sí, o sea, hay unas curvas, yo conozco esas curvas, pero no recuerdo exactamente cuáles son los valores, pero hay unas curvas que normalmente se presentan casi que siempre que va uno a estos congresos donde se habla de renovables, presentan esos valores, pero yo no los tengo en mente, y hay unos costos por kilovatio hora o por kilovatio instalado, por kilovatio pico, finalmente es para el caso de los paneles solares y también lo he visto para los aerogeneradores, digamos, para baterías seguramente también hay, con ese no estoy tan familiarizado, pero sí te cuento que sí hay unos costos unitarios que uno puede tener. Y de hecho, normalmente no presentan el costo actual, sino presentan la tendencia y son unas curvas donde con el tiempo ha bajado muchísimo y por eso es que ya pues en cada una de nuestras ciudades, pues allá hay muchos operadores o ya hay muchas empresas que están entregando paneles solares fotovoltaicos o están instalando paneles solares fotovoltaicos para que en la medida que el mercado lo permita, pues nosotros podamos funcionar como generadores que podemos incluso inyectar a la red con contadores bidireccionales, hablando incluso de unidades residenciales. Que por lo menos es el caso de Colombia, donde ya se permite y entonces ya hay mucha gente que está involucrada, pero yo no tengo el dato exacto y me da miedo decirte algún dato que no sea, porque no lo tengo aquí a la mano. Perfecto, muchísimas gracias, Juan. Pero sí los hay, Orlando, sí los hay, seguro que te pones a buscarlos y antes de que yo termine la clase que tengo ahora, los vas a encontrar tú por ahí, son confiables, bastante confiables. Pues de mercado internacional, luego en el mercado local sí ya hay cada cosa por restricciones impositivas y bueno, por características del mercado, dependiendo de los oferentes que hayan, por las reglas de oferta y demanda. Gracias, Bueno, Juan. En honor al tiempo, vamos a ir con una última pregunta del chat y daríamos cerrado la exposición del día de hoy. Es de Paul Yachura. Nos dice, algunos países ya están exigiendo que las centrales eh, regeneración energética cuenten con inercia sintética y se vienen definiendo parámetros dentro del marco regulatorio. ¿Cuál es la eh, experiencia internacional sobre estas soluciones tecnológicas? sí, sí, de hecho, pues está asociado a que las formas de integrar ya estos recursos renovables pues tengan un poco lo que aparece en esta diapositiva. Cuando nosotros iniciamos un poco en la primera etapa, que creo que la mencionaba Andrés
en la parte introductoria de la charla, pues inicialmente pues hubo una penetración fuerte, sobre todo de inversores que funcionaban en lo que se conoce como grid following, que está el esquema de la bicicleta. Es como si una bicicleta no tuviese la rueda delantera. Esa bicicleta que no tiene la rueda delantera, pues podría funcionar adecuadamente si hay otro actor con una bicicleta que lo va llevando. Entonces se menciona así porque era que estos en el esquema de control no tenían la posibilidad no tenían que tener una frecuencia fijada por la red y una tensión fijada por la red. Entonces debían tener una referencia, ¿cierto? Básicamente debían tener una referencia. Estos elementos gridforming son aquellos que funcionan como una fuente de tensión y entonces deberían aportar inercia, capacidad de control de tensión y bueno, que pudieran sobrepasar a las fallas. Entonces sí, es una tendencia en los códigos de red. En Estados Unidos, pues los diferentes operadores de red pues ya están haciendo esa implementación, ya se lleva un avance en Europa también. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros teníamos, pongamos aquí en Los Ositos, y teníamos una red pues muy grande y habían muy pocos ositos por acá, entonces pues podíamos cargarlos a todos, pero cuando ya queda un solo osito y hay muchos por acá que debemos remolcar, pues ya definitivamente ya no se puede. Eso, ¿a qué me refiero? Pues me refiero a que simplemente la red, en la medida que la penetración de fuentes renovables conectadas mediante inversor es cada vez más grande, pues cada vez es más difícil controlar el tránsito de estos tres vehículos, o por el otro lado es más difícil controlar la red. Entonces ya se le está exigiendo a cada uno de los actores de la red que contribuyan en esto. Y en general, la experiencia de no contribuir en nada y contribuir en algo ha sido satisfactoria y hay una necesidad importante. Y ese, de hecho, es el próximo paso en nuestros mercados latinoamericanos, que hay algunos que tienen una integración importante de generación renovable, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Uruguay, que conozco que tienen una integración importante, y otros que no tenemos una integración tan importante, pero que estamos avanzando de forma acelerada, básicamente por lo que preguntaba un poco ahorita Orlando, perdón, que no supe darle los precios, pero sí que están en precios que ya los actores individuales, los usuarios residenciales que tienen disponibilidad de techos amplios, pues ya están colocando dentro de sus techos una gran cantidad de paneles fotovoltaicos con la esperanza de que haya una devolución de esa inversión vía tarifa energética por el aporte que ellos le entregan a la red. Entonces, bueno, tal vez esos no deban entregar a aportar inercia y control de tensión y todo eso, tal vez algunos 20 o 30 paneles que tengamos sobre nuestras casas, pero sí las grandes plantas deberán aportar y en general ayudan a mejorar la controlabilidad, porque es tanto como si acá tuviésemos muchos ositos colgados de una sola osa aquí adelante y si ninguno ayuda a hacer una curva adecuada y no ayuda definitivamente a hacer nada, pues no tenemos mucha posibilidad. Entonces la experiencia ha sido beneficiosa, aunque pues obviamente esto tiene que tener, pues nuevamente aparece un poco cómo interactúa la dinámica de grandes máquinas integradas mediante gridforming con grandes máquinas integradas con generadores convencionales cuando ya la potencia de estos elementos pues comienza a ser importante. Entonces por eso tiene que haber pues muchos estudios donde básicamente lo que se mira es la estabilidad de la frecuencia y las rampas de sobre o baja tensión. Pero sí, ese es el siguiente paso y es una obligación que deben cumplir los proveedores de este equipamiento. Bueno. Muchísimas gracias, Juan, por Fernando, no solo la exposición, sino también las respuestas que has dado a las preguntas de los participantes. Fernando, pues Y no, déjame decir que pues desde la Universidad Tecnológica de Pereira pues estamos dispuestos a colaborar con todos ustedes en lo que a bien se tenga. Esta era una exposición amplia un poco
De hecho, desde la OLADE se nos mencionó que hiciéramos una exposición más bien genérica, porque era, pues, como el público es tan amplio, no sabemos en realidad qué público hay, era una invitación general, lo cual está muy bien para divulgar todo este tipo de cosas. Acá en el Google Scholar pues está un poco la experticia ya particular. Yo trabajo en el área de transmisión, pero más específicamente un poco en el área de protección de los sistemas eléctricos, un poco por allá en la adaptabilidad de esos relés de protección y un poco en coordinación con el profesor Alejandro, también en la parte de control, porque ya la protección y el control son cosas como muy similares. Entonces acá hay una experiencia particular que se puede aportar desde el grupo de conceptos emergentes en ingeniería eléctrica y estamos abiertos un poco a todo ese trabajo que se hace. Acá hay un link para el Google Scholar y bueno, y estamos a la orden y desde la Universidad Tecnológica de Pereira, pues como ya lo van a ver en las otras 4 intervenciones que vamos a tener, pues se van a tratar de desagregar algunos temas de los que hay acá. Definitivamente es un campo importante y el llamado genérico es a estudiar. Nos toca estudiar y nos toca estudiar bastante. La transición energética requiere pues equipos y todo eso, pero requiere gente. Pero sobre todo requiere gente que tenga la disponibilidad para estudiar, porque hay nuevos paradigmas muy interesantes que desafortunadamente se viven cuando las cosas no van bien, se viven en forma de apagones. Y voy a citar el caso chileno. El caso chileno hubo una apertura de una línea de transmisión sin falla, no hubo ninguna falla y hubo un apagón. Y en el caso español también hubo un corte, una apertura voluntaria de un sistema de transmisión entre Francia y España, sin falla también, por una oscilación de potencia se abrió y hubo un apagón. Entonces hay unas dinámicas importantes que requieren del concurso de todos ustedes. Si bien es cierto que tenía que hablar de las limitaciones técnicas en transmisión y distribución, yo creo que lo más importante acá son las personas que son todos ustedes que están acá. Necesitamos que estudien fuerte. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Juan José. Y quedamos pendientes y expectantes de las próximas clases con la UTP. Por último, agradecer a los más de 280 participantes que estuvieron el día de hoy conectados en la sesión y les esperamos el próximo día jueves a las 10 de la mañana hora de Quito y por favor revisen sus respectivos horarios para que no se pierdan las siguientes clases. Es que un excelente día para todos y todas y Muchas nos vemos la gracias. próxima. Fernando, si me guardas algunas preguntas ahí del chat, yo las puedo Gracias. contestar. Claro que sí, yo Un se las abrazo. guardo y se las envío. Gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Gracias.